Los alumnos y alumnas de todo el país acceden a las clases por radio en vivo o por demanda, y la Cámara Argentina de Radios Online colabora con Radio Nacional para difundir el ciclo Educar a través de la Red Federal de Contenidos Radiofónicos. Accede a los contenidos de todos los niveles desde la web www.cadero.com.ar. En cuarentena, seguimos educando. Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este ciclo básico donde la escuela llega a tu casa. Esas aulas que extrañamos, ¿no? Y cada vez se siente más, pero bueno, a no aflojar, hay que quedarse en casa, entender el contexto, entender lo que nos está pasando y luchar. La vacuna somos nosotros, quedándonos en nuestros hogares. Así que preparen el celu y nos pueden mandar mensajitos por WhatsApp. Si son de voz, estaría genial para escucharlos. Al 11 25 12 08 96. Estamos llegando a todo el país a través de Radio Nacional, las 49 emisoras, las radios universitarias, cooperativas, comunitarias, de los pueblos originarios, las radios privadas, así llegando a todos los rincones del país. Seguimos educando hoy. Clase de química. Secundaria. Química. Hola, profe Gabriel Foglia, ¿cómo está? Hola Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, acá. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver un poquito del tema del agua, como estábamos viendo la clase anterior. Vamos a seguir con el tema del agua, vamos a ver a dónde nos lleva el agua hoy. Tenemos 3 o 4 temitas para tratar sobre el agua. Dale. El agua en el planeta, por ejemplo. Sí. Cómo está distribuida. Después vamos a hablar de la contaminación. Y después, aprovechando que estamos en casa, vamos a tocar 2 temas que tienen que ver con el agua. Con respecto a la distribución del agua en el planeta, tenemos el agua en los 3 estados de la materia. En estado gaseoso, en forma de nubes. Sí. En estado sólido, en la Antártida, por ejemplo. O en el Ártico. En el Ártico, témpanos, glaciares, nieve. Y la mayor parte en estado líquido, ¿no es cierto? Pero de esa mayor parte en estado líquido, mucha de esa agua es salada, me habías salada. dicho. Sí, que solo el 3% es dulce. Solo el 3%. Entonces, si nosotros tenemos un tanque con 100 litros de agua del planeta, solo una botella de 3 litros sirven para tomar. Eso es impresionante, es por eso que tenemos que cuidar el agua. Hay que cuidarla mucho, sobre todo este 3%, porque es justamente el agua potable. El agua que nosotros utilizamos todo el tiempo. Entonces, es lógico que tratemos de cuidarla, de no contaminarla y de hacer con este recurso natural el menos daño posible al planeta, ¿no es cierto? Total, profe. Bueno, entonces tenemos un audio que es de Canal Encuentro. Si ustedes lo pueden ver, es muy importante porque toda la película, ¿sí?, trata sobre este tema de la contaminación del agua. Entonces escuchamos un fragmento de Aguas Adentro, un programa de Canal Encuentro. Cuando uno sale de la ciudad, respira aire puro, fresco. Y cuando se acerca a un río como este, valora lo que es tener agua pura, resguardada de cualquier maltrato. En los lugares donde casi nada fue alterado y el agua es cristalina, la fauna y la flora viven en perfecta armonía. Pero si cambian algunas de las condiciones del lugar, puede aparecer la tan temida contaminación. Y esa pureza, poco a poco, comienza a extinguirse. Donde aparece la contaminación, todo se transforma. Y esto no es solamente nocivo para la naturaleza, sino también para los seres humanos. Muy bueno, profe. Aparte lo estamos viviendo porque esta situación que es tremenda, que nos paralizó a todos los seres humanos, la pandemia, este coronavirus que vino... no sé, vino a romper todo, ¿no? De alguna manera y obliga a que nos quedemos en casa y que nos cuidemos, pero a la misma vez
lo que demuestra cuando se paran las fábricas, cuando se para el desarrollo industrial, cuando los humanos dejamos de contaminar, es esos animales que avanzan y avanzan a su hábitat natural, ¿lo que viste? vuelven a sus lugares y el Es planeta solo impresionante. se va limpiando. Impresionante. Eso es lo que ocurre, es verdad. Va a haber bastantes estudios, porque en los países ya van como un mes de aislamiento, o sea que supongo que esto va a terminar siendo como una especie de estudio para ver la contaminación y cómo frenó y qué pasó. Exacto. Y para tomar conciencia, ¿no es cierto? Y para que no sigamos, cuando esto termine, empecemos de nuevo a contaminar. Claro. Entonces, a raíz de esto que acabamos de escuchar, en los lugares del país donde hay arroyos y ríos cristalinos, de montaña, de sierra, ¿no? En las nacientes está perfecto, Sí. todo limpito, pececitos en el agua. Pero ¿qué pasa cuando vamos bajando por el río, vamos llegando a los pueblos, a las ciudades? Cada vez encontramos más basura en las orillas del río, bolsas, botellas, ¿sí? Todo que va haciendo contaminación química, más allá de desechos que se tiran al agua. Desechos ¿sí? industriales, desechos cloacales. Exactamente. Todo esto forma parte de la contaminación química y bacteriana del agua. Los desechos cloacales, contaminación bacteriana. Y la contaminación industrial es debido a la actividad humana. Pero también tenemos otra contaminación química del agua que es propia del suelo. Porque, por ejemplo, hay lugares, centro de la provincia de Buenos Aires, que el agua tiene mucho arsénico. ¿Sí? El arsénico es un elemento Sí. químico. ¿Pero por qué? Porque el suelo ya de por sí tiene sales de arsénico. Y esto se agrava por el uso de pesticidas, ¿sí? Que también tienen arsénico y otros elementos químicos que van contaminando por el arrastre del agua de lluvia, arroyos, ríos, lagos, lagunas, etcétera, etcétera. Bien, con respecto a la contaminación, esto sería lo principal que nosotros tenemos que saber y Bien. evitarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros que pueden llegar a contaminar el agua? Y, por ejemplo, tirar el aceite que usamos de la cocina en el inodoro, por ejemplo, o en la tierra, o en la pileta. Si ese aceite contamina las napas primero, y después, si va a la red cloacal, nos va a estar contaminando la planta de purificación de agua. Entonces después se necesita mucho tratamiento para poder limpiarla. O sea que mejor si tenés un patio o algo así, tirarlo así en... Lo primero que se puede hacer es, la gente que puede tener lugar en la casa, es ir juntándola en botellas Sí. para después hacer el reciclado. ¿Sí? El aceite usado se recicla. Bien. ¿Sí? Sirve para, por ejemplo, tiro un ejemplo, fabricar biodiesel, ¿sí? Que es un combustible. Me sirve para eso. Entonces, bueno. Primer sería dato, cuestión de ir chicos. juntando, Primer ¿sí? dato, Vayan entonces. anotando. Vayan anotando y a reciclar el aceite también porque es contaminante. Es contaminante, sobre todo de las napas. Mucha gente tenemos agua de pozo, ¿sí? A 30 metros. Y el aceite va a llegar un momento que va a llegar a esa napa y nos va a contaminar el agua subterránea, que es el agua potable que usamos en muchas partes del país. Bien, pero tenemos también otro problema con el agua, que ¿Cuál? es el agua estancada. Sí, el agua estancada. ¿Qué ocurre con el agua estancada? Germen de los mosquitos. Germen de los mosquitos. Entonces, como dijimos al principio, el tema de hoy nos iba a servir para dos cuestiones. Ya que estamos en casa, para no darle lugar al coronavirus, también, ya que estamos en casa, no le demos lugar al dengue. Claro, porque sabés qué está pasando y viene de la epidemia y el brote que hubo importante en Paraguay y en Brasil, que Argentina está en un pico de dengue, es decir, hay muchos Aedes aegypti, hay cada vez más gente contagiada, cada vez más mosquitos trasladando la enfermedad y hoy estamos viviendo una situación bastante difícil, incluso en Ciudad de Buenos Aires también. Claro, porque el mosquito va viajando a medida que el clima va cambiando. Todo este problema también global del agua es por el cambio climático. Entonces, lugares donde antes hacía más frío, ahora es más tropical el clima. Entonces, ¿qué hace el mosquito? Y el mosquito va viajando y va migrando a medida que va cambiando el clima. Tremendo. Bueno, y preocupa también y mucho al Ministerio de Salud de la Nación. Escuchá este spot.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Esos eran los consejos, de alguna manera hay que escucharlos porque al estar en casa lo que podemos hacer es sacar toda esa agua que estamos acostumbrados a ver. Incluso el otro día me enteraba, profe, que el agua del el agua, viste, que tira el aire acondicionado, sí, que se va quedando ahí, que a veces uno lo deja, no se da cuenta y lo deja 2 días, bueno, no, está mal. Claro, hay que eliminar todo reservorio de agua donde el mosquito sea capaz de poner los huevos, crecen las larvas y salen nuevos mosquitos. El tema es que ya tienen el virus, digamos, incorporado. Entonces los mosquitos que nacen, no nacen sanos, ya nacen con el virus y son los que después nos pican y nos contagian el dengue. Entonces, hasta una tapita de una botellita de gaseosa o de lo que sea, con agua es suficiente para que el mosquito crezca. Sí, o por ejemplo, a nosotros nos encanta hacer plantas, o por lo menos yo tengo un montón de gajitos, ¿no? Con los típicos frasquitos con agua. Yo pensé que ahí no había, y sí hay. Pero o sea, hay. no podés tener gajitos con agua. No, tenés que regar lo mínimo indispensable, los que tienen césped en la casa también, Sí. No inundar, porque donde inundamos, ahí le damos la posibilidad al mosquito de desarrollarse. Sí, y los que nos gustan los gajos de las plantas, lo que sí les puedo decir es que lo que recomiendan es arena con agua. A las mamis va esto, y a los papis que les gusta también, que saquen todos los gajos de las casas para cuidar a los suyos, para cuidar a los chicos que nos están escuchando, para cuidar a las chicas, porque además los síntomas son muy parecidos del coronavirus. Lo único que no tenés es el resfrío, pero todo lo demás lo tenés. Es muy parecido. Entonces está generando algunas complicaciones, ¿no? Llamados al 107, falta de diagnóstico. Bueno, tenemos que estar todos atentos para combatirlo, y lo combatimos desde casa. Desde casa, aprovechando que estamos en casa, vamos a descacharrizar. Bien. O sea, tirar todos los cacharros o por lo menos darlos vuelta para que no se nos llenen con agua. Sí, nada de una goma ahí juntando agua, acumulando agua, nada. Tapado o guardado bajo techo. Sí. No llenar las macetas, ni los recipientes que se colocan debajo de la maceta. Que no quede con agua. Que no queden con agua. Floreros, cambiar el Nada agua de floreros. cada 3 días, como dice el spot. Sí. Bebederos de animales. Ah, también. Sí, también claro. hay que cambiarles el agua todos los días. Ok. Piletas. Las piletas Sí, también. piletas de natación. Hay que tenerlas limpitas o tapadas. O tapadas. ¿Sí? Y bueno, y después todo lo que se refiere a calles, zanjones, bueno, todo eso es fumigado permanentemente para evitar la propagación del mosquito. Los consejos del profesor Gabriel Foglia. Estamos hablando del dengue a raíz de esta charla de la importancia del agua en el planeta y para nuestra vida. Escuchemos un fragmento del programa de encuentro Al Gran Pueblo Argentino Salud. Todos podemos colaborar para evitar que el mosquito deposite sus huevos y se siga reproduciendo. ¿Cómo? Adoptando en nuestras propias casas algunas medidas simples de control ambiental que resultan muy importantes. Esas medidas son: ordenar o desechar los recipientes que pueden acumular agua, disponerlos boca abajo o colocarles una tapa. Perforar la base de las macetas para que no se acumule agua. Evitar que plantas o troncos se conviertan en recipientes de agua de lluvia. Cambiar el agua de los floreros cada 3 días, estén fuera o dentro de la casa. Lavar y cepillar una vez a la semana los recipientes en donde se almacena agua. Tapar esos recipientes sin dejar pequeñas aberturas para evitar que los mosquitos entren a dejar sus huevos. Colocar el larvicida recomendado por el Ministerio de Salud en los recipientes donde se acumule agua. Cortar o podar periódicamente el pasto del jardín. Destruir los desechos que puedan servir de criaderos. Triturar los cascarones de huevos, perforar latas vacías, enterrar llantas.
Eran los consejos para que vos también puedas ser un guerrero contra el dengue, contra el mosquito Aedes aegypti, que la verdad está presente en nuestras casas, está presente en Argentina. Aparte, fíjate, profe, que hay el mosquito tiene distintas cepas, ¿no? El virus. Entonces hay un DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Ahora surgió el 4 porque nosotros estamos acostumbrados en la epidemia de 2016 que nos afectó y mucho, teníamos DEN 1 y DEN 2. Y ahora llegó una nueva cepa, que es el DEN 4, que viene de Brasil y viene de Paraguay. Por eso la importancia de los estados de juntarse para hacer campañas de emergencia en común, porque Paraguay también dejó un poco abiertas las fronteras y todo como para que suceda, o sea, se puso las pilas tarde para combatir al mosquito. Tienen que hacer estas campañas de concientización para combatirlo entre todos, porque uno solo no va a poder. Claro. Contra y otra, el mosquito. Y otra cosa que está pasando en Argentina, que es interesante y es un desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín junto con el CONICET, es tener la tira reactiva para diagnosticar dengue en apenas 15 minutos. Porque si no, ¿qué pasaba? Cuando vos tenés dengue en el Chaco, tenés que mandar la muestra aquí al Malbrán. Entonces, esto también, y toda esta pandemia también lo que está haciendo es descentralizar todo. Entonces, en el futuro, que cada provincia tenga su tira reactiva rápida. Tenga su lugar bien cerca para poder hacer un diagnóstico rápido. Exacto. ¿Sí? De todas, de cualquier enfermedad. De cualquier enfermedad, ¿sí? porque Hoy están estas dos, porque son los dos problemas que tenemos. Las dos más prioritarias. Hoy serían las dos más prioritarias, pero también influenza, cuando fue H1N1 también. También. Muy, muy, muy importante que nos trajiste mirá dónde este nos tema. llevó el agua. Sí, ¿Viste? impresionante. Bien, entonces, tenemos ahora unos mensajes, creo. Sí, nos ¿Puede llegan ser? al 11 25 12 08 96 mensajes con preguntas al profe de química. A ver. Bueno, yo siempre quise saber por qué el agua disuelve todas las sales. ¿Por qué el agua disuelve todas las sales? Eso tiene que ver con la clase anterior. ¿Te acordás que hablamos que el agua era una molécula polar? Sí. Que yo les había explicado que tenía una especie de polo positivo y polo negativo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Las sales, como estuvimos viendo también en las clases de química para ciclo orientado, pero yo creo que las chicas y los chicos escuchan todos. Por supuesto. Los de básico escuchan lo de orientado y los de orientado escuchan los de básico. Y son todos hermanitos. Porque tienen que aprender todo. Entonces habíamos hablado que las sales son compuestos iónicos y tienen cargas positivas y cargas negativas. Por eso el agua puede disolverlos, porque se van uniendo las positivas con las negativas, ¿sí? Por atracción electrostática sería el término exacto. Entonces, por eso el agua disuelve todas las sales. Al ser polar, disuelve todo lo que es polar. Por eso, como explicamos en la clase de ayer, el agua no disuelve al aceite, ni se mezcla con el aceite, porque el aceite es no polar, no tiene estas especies de cargas positivas y negativas. Entonces no lo puede disolver. Sí, todo lo que sea sales. Sales disueltas en el agua, tomamos todo el tiempo. Después se convierten en sarro, por ejemplo, cuando el agua se evapora. Eso lo vemos en la pava, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, todas esas sales nosotros normalmente las estamos consumiendo al tomar agua y vienen disueltas. ¿Por qué? Porque son iónicas y el agua es polar. Espectacular esta explicación. Ahora entendí por qué el agua y el aceite no se mezclan. Miren, nos pueden mandar mensajes al 11 25 12 08 96. Hola, soy Franco Angulo de Héroes de Malvinas. Quería saber por qué tienen la necesidad de contaminar tanto el agua si es un recurso muy necesitado. Quinta segunda. Bien. Dijo el cursito Franco, ¿no? Bueno, la necesidad de contaminar. En realidad, esto viene desde históricamente, porque los pueblos y las aldeas se fueron asentando cerca del recurso agua. Les permitía regar los cultivos, pescar y cazar. Entonces, a medida que esas primeras aldeas, digamos, se fueron agrandando y convirtiéndose en ciudades, el propio ser humano fue contaminando el recurso natural. Después vino la industria. Después de la revolución industrial, bueno, la contaminación química del agua pasó a ser mayor hasta el día de hoy. No es que hay una necesidad de contaminarla, pero bueno, la actividad humana
es proclive a contaminar el planeta entero. Claro, y bueno, y nos hicieron parar así de golpe, fíjate, con las fábricas cerradas ahora. Bueno, vamos a ver cómo seguimos. Esas fábricas que se extrañan también, pero que tienen que ser sustentables para no contaminar. ¿No, profe? Exactamente. Bueno, entonces hoy... algo vamos a aprender de todo esto. Sí, algo vamos a aprender. Y además vas a dejar tarea. Vamos a, como siempre, dejamos una tarea. Bien. Que van a hacer, chicas y chicos en casa, van a hacer una tarea de esto, es relevamiento. Cuando hacemos relevamiento, papel, lápiz y tenemos que ir anotando qué hacemos durante todo el día. Primero, uso del agua potable. ¿Qué uso hacemos? ¿Responsable o no responsable? Responsable. ¿Estamos 4 horas bañándonos y cantando? No. ¿Dejamos la canilla abierta cuando nos cepillamos los dientes? No. Bueno, todas esas cosas funcionan como relevamiento del uso responsable del agua potable. Atento, chicos y chicas, uso responsable, ¿eh? Segundo. Sí. Campaña contra el dengue, algo ya estuvimos hablando, ¿no es cierto? El spot del ministerio y demás. Bueno, cada uno en su casa a ver qué es lo que está haciendo o no haciendo para combatir al mosquito. Y por último, ¿qué residuos son los que nosotros acumulamos o tenemos o generamos en casa que sean capaces de contaminar el agua? ¿Cómo hacemos para separarlos? ¿Cómo los ubicamos? ¿Dónde los vamos a depositar? Bueno, esas son las 3 tareas que les quedan para la próxima clase. Muchísimas gracias, profesor. Por nada, ha sido un placer como siempre. Y nos vamos al recreo. ¡Terminó el recreo! Seguimos en secundario. Seguimos en secundario. Recuerden que nos pueden seguir por Instagram en @seguimoseducando. Además, nuestro teléfono para que nos dejen mensajes 11 25 12 08 96. Y prepárense, chicos y chicas, porque entramos en la clase de lengua y literatura, cuento policial, esta vez argentino, con la profesora Iris Ortellao. Hola, Iris. Hola, Gise. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, entusiasmada porque hoy vamos a hablar. Nosotros venimos paseando por la literatura europea, estadounidense, y hoy vamos a hablar de nuestra literatura policial, pero también vamos a hablar de un grande. Siempre digo que a veces nos puede gustar mucho más la obra que el autor, y en este caso casi que compiten la grandeza de Rodolfo Walsh con todo lo increíble que ha escrito en diversos géneros. ¿Quién era Rodolfo Walsh? Rodolfo Walsh ha sido un escritor de ficción, periodista, traductor, y voy a subrayar traductor, porque el hecho de que haya sido traductor significó que haya sido un gran lector también, y que toda esta obra que nosotros veníamos conversando, inglés, estadounidense, en otros idiomas, él ha tenido la oportunidad de leerla en su lengua original y traérnosla para que podamos leerla en la Argentina. Eso también ha implicado que él conoció muy bien las reglas del juego. De hecho, él llamaba la literatura policial como un juego sobre el que hay que conocer las reglas. Entonces, detrás de su carrera de escritor también hay una trayectoria de un gran lector. Él fue el primero en editar y publicar una antología de cuentos policiales con grandes nombres, como por ejemplo Adolfo Bioy Casares, a Borges, y también algunos cuentos policiales suyos ficcionales, ¿sí? Cuando estamos hablando de ficción estamos hablando de creaciones de la imaginación, de mundos posibles, donde el acuerdo, el pacto con el lector es que esto que estoy escribiendo es inventado, todo creado, todo parte de mi imaginación. Ahora, Rodolfo Walsh después va a ser un periodista muy importante. Incluso va a ser después no solamente un periodista, sino un militante político contra la dictadura militar muy importante, que incluso termina desaparecido después de hacer la carta a las juntas el 24 de marzo de 1977, un año después de la instalación de la dictadura militar, cívico-militar. Él manda una carta diciendo todo lo que estaba ocurriendo, que es lapidaria, y al otro día lo van a buscar y desaparece. Exactamente. El recorrido que ha él hecho en su carrera es muy interesante porque precisamente comienza en estos mundos posibles que significan la literatura, hasta que finalmente se compromete desde la palabra y desde el cuerpo, porque por eso termina asesinado, con la realidad. Te cuento que cuando él comenzó con el cuento policial,
empezó a incluir algunas variables con respecto a las características del policial que venimos viendo. Él va a poner en juego en sus cuentos cuestiones como el poder, el crimen, la verdad, la ley. Y a partir de ahí es que va a construir sus relatos. Por ejemplo, vamos a charlar hoy un poquito sobre el cuento En defensa propia. Viste que en defensa propia se le llama a cuando alguien mata a otra persona porque quiso atacarle y tuvo que defenderse, ¿no? Algo así como legítima defensa también es otra forma de decirlo, ¿no? Frente a una situación en la cual tenés que elegir entre tu vida y la del otro y te sentís amenazado, reaccionás y podés matar a la persona que te está atacando. Exactamente. O sea, pasa, digamos, y eso se llama legítima defensa. Bien, y te salva de el encarcelamiento, por ejemplo, en principio. Por ejemplo, sí. Entonces, en este cuento, En defensa propia, acontece una escena en la que un juez llama por teléfono diciendo que han entrado a robar a su casa y que han matado al ladrón. Pero en defensa propia. En defensa propia. Pero cuando empiezan las investigaciones, resulta que hay algo que no cierra. ¿Sí? Parece que había algunas pistas que indicaban que aparentemente el ladrón ni había llegado a sacar el arma que había llevado. Entonces el investigador empieza a atar cabos y se pone en duda por primera vez algo que no se venía poniendo en duda en otros cuentos policiales, que es cuánto puede llegar a fallar en el sentido de la justicia un representante del Estado como es un juez, ¿no? Entonces, Rodolfo Walsh ya nos empieza a poner en aprietos en este sentido. Fíjate que también va con las características más propias del país, que quizás en un modelo anglosajón como Inglaterra no se ve eso, y en un modelo argentino en donde quizás la justicia no falla ahora, sino que falla desde hace bastantes tiempos a la hora de buscar esta verdad y buscar esta justicia, Rodolfo Walsh va encontrando esas formas de contarlo, de contar las fallas propias de la justicia a través de un cuento policial. Y ese es el matiz argentino que precisamente le da. Entonces, eso por un lado, él va a estar interesado en estas fisuras que hay en el sistema y va a empezar a pensar en el Estado. Y es por este camino que él empieza que él llega a lo que vos mencionabas antes, al estrecho compromiso político con la realidad de su país en ese momento. Y me encanta esta clase porque, bueno, todos amamos a Rodolfo Walsh, más los periodistas, imagínense, pero también podemos hablar de otro momento en su vida antes de avanzar y escuchar el cuento, que es que también él escribe Operación Masacre. Exacto, y con esta obra él inaugura un género. Nosotros venimos hablando acerca de textos ficcionales, pero él inaugura un género que se llama no ficción, que implica otro acuerdo con el lector. Estoy acordando con el lector que lo que yo cuento sucedió. Lo voy a contar con recursos propios de la literatura. Por ejemplo, si yo puedo poner un narrador protagonista en primera persona a un personaje que estuvo en el medio de una masacre o que vivió los hechos, pero no tengo el testimonio de mano directa, es decir, no sé lo que dijo exactamente, eso es un recurso literario. Y es el primer antecedente en el mundo que existe en este género. Implica, para resumir y explicar un poquito mejor, utilizar recursos literarios para contar hechos verídicos. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer después. Después de escribir variaciones y durante años cuentos policiales. Sí. Vos hablabas de En defensa propia. Sí. ¿Escuchamos un poquito? Dale. A ver. Justo Lusati, el jilguero. Lo recuerda, ¿no? La pena de 10 años de prisión por el cargo de tráfico de estupefacientes. Yo no hice nada, esto es injusto, no hice nada. Usted me la va a pagar, todos me la van a pagar. Yo de esto no me voy a olvidar. Escúchame, no me voy a olvidar, me la van a pagar. ¿Dónde está mi abogado? También lo llamaban el alcahuete, por su fama de cantor. No.
Lo seguí viendo durante varios años, hasta que lo perdí de vista en un hospital. ¿Seguro que no lo recuerda? Huele a pólvora fresca. Lista para el gabinete Bucetich. ¿Y, Laurenci? Es raro porque hace 4 años usted también sentenció en una causa Vallejo contra Luzzati. ¿Tampoco lo recuerda? Qué raro. Raro, doctor. ¿Qué es lo que le resulta tan raro? Que este pobre infeliz que nunca le robó nada a nadie, que vivió siempre de la delación, del chantaje y del pequeño contrabando de drogas, y que si tenía un arma encima era nada más que para darse valor, es raro que se convierta en un asaltante y venga a asaltarlo a usted. Ahí hablaba Darío Grandinetti, que hacía de Laurenci, el comisario que está investigando, el juez Reinal, que era Luis Luque, y después también estaba Nicolás Cabré. Exactamente. Eran las 3 voces haciendo en defensa propia un cuento de Walsh, y que está bueno porque él, el comisario, va a ir investigando. Y bueno, no sabemos bien, no podemos decir cómo termina, ¿no? Tenemos que ir a leerlo. No podemos decir, pero fíjate que encontramos unas variaciones muy significativas. Por ejemplo, hasta ahora decíamos que en los cuentos policiales clásicos la policía estaba por fuera de la investigación. Ahora es el comisario mismo el que va a investigar. Es verdad, no está este rol del detective quizás como está en Sherlock. En Sherlock, exactamente. Claro. Y tampoco hay un segundo... Un Watson. No hay un Watson. Sí se van a repetir algunas estructuras, ¿no? Como el planteo del caso, la investigación, cómo se resuelve finalmente. Pero vamos a tener esta variación con respecto a quién investiga, y también se pone en cuestión el valor de la justicia, que hasta ahora no estaba sucediendo. Vos mencionaste antes la obra Operación Masacre, que es muy significativa no solamente en la carrera de Rodolfo Walsh, sino que también es muy significativa en nuestro país por lo que marcó en relación a la producción literaria, de no ficción, y también el aporte que le hace a nuestra historia, ¿no? Resulta que Walsh venía escribiendo ficción, como mencionábamos antes, pero hay un hecho que marca su vida y la de todos, pero sobre todo va a marcar su producción. ¿Sabes qué pasó en el 55? Sí, el golpe. Exactamente. Hubo un golpe de Estado. O sea, ahí, bueno, vamos a contar a los chicos, estaba el peronismo, Juan Domingo Perón, y en el 55 se hace un golpe, que es uno de los tantos golpes, porque en Argentina empiezan en 1930, un golpe militar contra el presidente Juan Domingo Perón. Exactamente, un golpe militar totalmente ilegítimo, que fue nombrado por muchos historiadores como la Revolución Libertadora, pero también con justicia se le dice la Revolución Fusiladora, ¿no? Porque implicó fusilamientos organizados, sistemáticos. Y a partir de eso ocurre un hecho que marca la vida de Walsh, que es que escucha un fusilamiento y le llega una pista. Le llega la pista de que en lo que fue el fusilamiento de la masacre de León Suárez, hay un fusilado que vive. Le avisan. Y esa es la pista tras la que va a ir. Y entonces, para hablar un poquito de Operación Masacre y lo que significó, y para hablar de los cuentos policiales, tenemos en línea a Adriana Carrasco. Ella es periodista, redactora de Policiales de Crónica, colaboró en revista Esto, actualmente sigue judiciales y también está en el suplemento Soy de Página 12. Hola Adriana, Gisela y Iris te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Yo Adriana. fui redactora en Crónica en los tiempos del fundador del diario, que fue Héctor Ricardo García. Después Crónica empezó una segunda etapa que, bueno, es otra línea, no es la línea que seguíamos nosotros. Total. ¿No se puede hablar en inclusivo o Sí, podés. o tengo que hablar de manera tradicional? Bueno, voy a hablar en lenguaje inclusivo. Buenísimo.
Adriana, estábamos hablando un poco de lo que representó para nuestra historia y para las letras de la Argentina la obra Operación Masacre, ¿no? La bisagra que significó incluso en la escritura de Walsh mismo. Vos como periodista, ¿cómo podés leer esto? Mira, me es muy difícil leerlo de manera desapegada. Mi historia personal está ligada a los hechos que relata Rodolfo Walsh. Yo vengo de una familia muy peronista por todos lados, y mi padre, que fue un soldado conscripto en 1956, el año en que ocurrieron los fusilamientos, no solamente en el basural de José León Suárez, sino también en la Brigada de Investigaciones de Lanús y en La Plata. Digamos, mi padre fue un soldado conscripto y en ese año de 1956, creo que fue el 9 de junio, fue el alzamiento liderado por el general Juan José Valle, junto con otros militares como Tanco y Coborno, que eran militares leales al peronismo y a la Constitución, que se levantaron contra la dictadura de Aramburu, de Lonarri, Aramburu, Rojas. Y bueno, mi padre se sumó a las tropas que se sublevaron contra el gobierno usurpador y a los militares de alto rango y a los suboficiales, la Libertadora los fusiló, algunos de ellos en la penitenciaria que estaba en la avenida Las Heras y que hoy es un parque, y otros, como mi padre, se salvaron, estuvieron un mes viendo si los fusilaban o no, pero no los fusilaron porque eran soldados conscriptos. Y toda esa historia de alguna manera ayuda el libro de Rodolfo Walsh, o sea, ahí ves la importancia de un periodista que estaba jugando al ajedrez en un bar, que escucha, hay un fusilado que vive y que sigue la pista, ¿no? Yo creo que así se trabaja. A ver, primero se produce una toma de posición. Cuando vos sos un periodista o un periodista de policiales, ya accedes al oficio con una toma de posición. Si vas a estar del lado de los débiles, o del lado de los más fuertes, de los que tienen el poder. Entonces, ¿cómo vos llegás a la redacción, ponele, o ahora estás en tu casa siendo periodista precarizada, como es mi caso hoy, freelance, se diría, de manera más elegante? Entonces, ¿qué haces? Tenés dos opciones, o haces la recorrida, llamadas por las comisarías, preguntas por el oficial a cargo y vas estableciendo relaciones y te van pasando la información si sos un periodista de confianza. Bueno, también podés tener vínculos con el Poder Judicial, ¿no? Contactos en el Poder Judicial, en las fiscalías, etcétera. O podés estar atente a situaciones que se dan en los barrios, en determinados lugares, más alejados del centro geográfico de la capital, y atente a las violaciones de derechos que pueden sufrir las personas más débiles, más vulnerables. Adriana, yo creo que lo que hizo Walsh fue eso, estar atento a situaciones de personas vulnerables, y captó una que justamente vos tirás de ese piolín, que es lo que por lo general pasa. Vos tirás del piolín y siempre vas a dar con algún poderoso, con alguna institución, con algo que produce desastres. Adriana, vos sabés que en programas anteriores venimos trabajando el policial en términos de ficción con los chicos y las chicas, y una variable que introduce Walsh en el policial es que
el criminal ya no es un sujeto, no es un ladrón, no es un asesino persona, sino que es el Estado, ¿no? En este caso venimos hablando del Estado criminal del golpe del 55. Ahora, esto le implicó a él un compromiso como escritor y periodístico muy grande que le costó la vida. Estábamos buscando ayer algunos valores testimoniales de él, y una de las cosas interesantes que cuenta es que cuando era chico, una vecina, amiga de su mamá, le dice que para mantener el calor hay que envolver al niño en papel de diario. Entonces él hacía chistes en relación a esto y decía que por eso era periodista desde la cuna, porque lo habían envuelto en papel de diario. ¿Vos crees que la historia esta que contás de tu papá tiene un impacto en tu carrera periodística de hoy, en la forma en cómo trabajás? Sí, no solo eso. O sea, a mí me llevaban al corso de Avenida de Mayo en el carnaval. Este año hubo un corso en Avenida de Mayo. Sí. Me tocó atravesarlo. Bueno, y cuando volvíamos en colectivo hacia Barracas, mi mamá me mostraba siempre los proyectiles sobre uno de los ministerios que están cerca de Plaza de Mayo, los proyectiles de los aviones de la Libertadora. Cómo habían ametrallado, porque el golpe, en realidad el golpe de Estado contra Perón empieza mucho antes. Comienza, se desencadena el 16 de junio de 1955 con bombardeos criminales contra la población civil en Plaza de Mayo. Fíjate que estos asesinos, que eran aviadores de la Marina o de la Fuerza Aérea, ametrallaron un trolebús, que era una especie de medio de transporte que existía en esa época, que era como una mezcla de ómnibus y subte, ¿no? Que funcionaba por electricidad, por las calles. Era como un ómnibus alimentado de electricidad. Bueno, uno de esos aviones ametralló a ese ómnibus que venía lleno de niños que habían hecho una visita guiada a la casa de gobierno. Murieron un montón de niños de niñas en ese bombardeo. Claro. Y la amenaza para sacarlo a Perón del gobierno fue que si no se iba del país, iban a bombardear las refinerías de petróleo de La Plata y de Dock Sud. O sea, todo el sur de Buenos Aires, Avellaneda, hasta La Plata, iba a estallar por los aires si Perón no renunciaba. Ese era el grado de extorsión. Y el clima de la época, o sea, Walsh estaba del otro bando, Walsh no era peronista. Le parecían arbitrarias ciertas medidas del peronismo. De hecho, a partir de restricción de libertades. Y yo no estoy de acuerdo con algo que dijiste respecto del Estado. Yo creo que hay distintas formas del Estado. Hay un Estado que busca igualar condiciones sociales, que busca mejorar las condiciones de vida de la población, y depende de manos de quién está, y hay un Estado que busca todo lo contrario, que puede buscar todo lo contrario. Adriana, ese fue el Estado en manos de los militares asesinos que volvieron a que pusieron al país en manos del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Adriana, tirás un caso, tirás del piolín y... Te agradecemos mucho todo esto que vos contás de primera mano, porque bueno, la historia de tu familia también es tu historia, y es importante que sepamos que esta historia también es reciente. Lamentablemente es cortito el espacio que tenemos, pero abre una puerta enorme. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias, Adriana Carrasco. Sí, ¿puedo decir una cosa? Claro. Iggy es librada. Iggy, Analía de Jesús, procesada por defenderse de una violación colectiva, maltratada por un fiscal, maltratada por la policía. Iggy es nuestra librada. Librada es el hombre que se salvó del fusilamiento, que sobrevivió a las balas en el basural de José León Suárez. Nuestra librada hoy se llama Iggy. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de quiénes sigue, Adriana. Muchísimas gracias entonces por esta charla, por esta pasión, ¿no? Qué lindo escuchar con tanta pasión, y cómo se unen los cuentos, el periodismo y la propia historia, ¿no? Que la propia historia muchas veces
es más fuerte que la ficción. Exactamente, y es algo que supo identificar Rodolfo. Muchas gracias, Adriana. No, un abrazo a ustedes. Chao, chao. Hablábamos con Adriana Carrasco, ella es periodista. Bueno, fíjense que lo que nos contaba y nos traía un nombre que se llama Libraga. Es decir, ustedes tienen 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Que están haciendo este ciclo básico. A los que les gusta leer, Operación Masacre es un libro quizás para un poquito la 14, 15, sí, pero es como si fuera un cuento policial, es una novela, y es este periodista escuchando, hay un fusilado que vive, cuando se supone que todos los fusilados habían sido fusilados, es decir, estaban muertos, y así él empieza a buscarlo y encuentra a Libraga. Sí, es una obra muy importante también porque podemos aprender que somos escritores, y no solamente lectores, sino también escritores y escritoras de nuestra propia época. Recién Adriana traía un caso que es reciente, que es el caso de Iggy, que es un caso relacionado con la violencia patriarcal, con la violencia machista, y estos son casos que llegan a la trascendencia a través de los medios, pero los chicos y las chicas también son lectores de su propia realidad y pueden escribirla. Claro. Y por eso nos abre una puerta a la producción muy grande de Rodolfo Walsh, que nos va a decir, ¿el periodismo es libre o es una farsa? Y el oficio del periodismo lo podemos ejercer desde distintos lugares. Bueno, y nos quedaron muchas cosas para hablar, profe Iris, la verdad, se fueron abriendo. Lo que sí podemos irnos con esto de que hablaba, de que hoy los delitos se cometen y las violencias de género se cometen, y muchas veces por parte del Estado, como el que pasó ahí, nos podemos ir escuchando a Miss Bolivia. Exactamente. Sí, también recordar y hacer una pequeña síntesis que este programa tiene que ver con la memoria, y a veces a los chicos y a las chicas les parece que fue hace un montón, pero por ejemplo, la última casa de Rodolfo Walsh, donde él escribió la carta abierta de la Junta Militar en San Vicente, hoy en día está ocupada por la familia de un policía que estuvo a cargo del operativo que lo mató. Entonces, la memoria es una herramienta para siempre y que nos mantiene a salvo de que se repitan algunas cosas. Muchísimas gracias, profe Iris Ortellado. Mañana más clases en esta Radio Escuela.